Una de las preocupaciones de los ciudadanos, entre los que estamos usted y yo, es que se ejerzan los recursos derivados de nuestros pagos de impuestos y derechos en las prioridades que procuren el bienestar común y favorezcan el progreso y crecimiento económico. Y a nivel federal particularmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de informar mes a mes el estado que guardan las finanzas públicas, es que recientemente esta Secretaría presentó el informe denominado cuarto trimestre, que es prácticamente el cierre de todo el año 2023. Y en él, bueno, pues vale la pena destacar desde las grandes cifras como son, por ejemplo, el déficit presupuestario, es decir, el faltante de caja. Y ese faltante de caja deriva de que los ingresos derivados de pagos de impuestos y derechos no alcanzaron para todo el gasto que se ejerció. El déficit de todo el año fue de 1.079.000.000.000 de pesos. El faltante de caja se cubre con deuda y esa deuda que incrementa también mes a mes ya hoy llega a 15 billones acumulados de pesos, poquito más de 15 billones de pesos. Ahora, de los ingresos que no alcanzaron justamente para cubrir todo el gasto, mucho de ellos se identifica en los ingresos derivados del petróleo. Esto, obviamente, cada año se hacen estimaciones de lo que ingresará por la exportación del barril de petróleo que hace la empresa productiva del Estado, pero no se cumplió con lo que estaba previsto, es decir, el precio promedio que se presentó al Congreso de la Unión para estimar los ingresos derivados del petróleo, pues no cumplieron con la estimación prevista, quedándose con un déficit ahí de casi 47.000.000.000 de pesos que hicieron falta de ingresos petroleros. Afortunadamente los ingresos de impuestos al valor agregado, impuestos sobre la renta, pues sí cumplieron con la meta y alcanzaron para poder cubrir las obligaciones, por ejemplo, del gasto ineludible, del que no es renunciable. Uno de los aspectos que más destacan en este informe de finanzas públicas es que el indicador de deuda, este indicador de deuda, por ejemplo, por persona, usted que me está escuchando, bueno, pues en los anteriores datos hasta el tercer trimestre, la deuda por mexicano era de 114.066 pesos y bajó a 113.360 pesos. Esto sobre todo debido a que el tipo de cambio se apreció. Esto tiene que ver particularmente con la deuda externa y esto propicia, bueno, en que en términos de habitante se reduzca la deuda. De estas cifras también de finanzas públicas que pude revisar, debo compartirle que el gasto, por ejemplo, en salud, que tanto y tanto y tanto reclamamos que se ejerza no solamente en entrega oportuna de medicamentos, sino en infraestructura hospitalaria, médicos y enfermeras también bien pagados, servicios de hospitalización, etcétera. El gasto en salud se redujo 3.4% respecto del año 2022, es decir, se gastó menos en salud en el año 2023. Esto también debido a los ajustes que tuvieron que hacerse en la Secretaría de Salud a nivel federal, en la que incluso recordará usted en el 2023 se habló de desaparecer algunos institutos de atención especializada a enfermos, por ejemplo, de carácter psiquiátrico. Otro de los renglones que en este informe de finanzas públicas particularmente me llamó bastante la atención es el gasto educativo. Este se situó por debajo de los niveles previos al 2017. ¿En qué se gasta en educación? Bueno, pues se gasta en los honorarios de los profesores, del personal obviamente administrativo, todo el soporte evidentemente de mantenimiento de la infraestructura y los recursos educativos que para el año 2023 fueron de 927.495 millones de pesos, estuvieron a niveles del 2017, es decir, no se ha incrementado en términos nominales el gasto en educación y es una gran promesa incluso que se hizo desde el Plan Nacional de Desarrollo por parte de este gobierno, en el que se prometió no solamente invertir más en infraestructura educativa, sino incluso después de la pandemia, el poder rehabilitar toda la infraestructura educativa. También en este informe de finanzas públicas, y para que estemos bien enterados en qué se gastó nuestro dinero, pues hubo muchas transferencias de dinero a Petróleos Mexicanos. Como sabemos, Petróleos Mexicanos, esta empresa productiva del Estado, está metida en gravísimos problemas de finanzas, debe muchísimo dinero, tan solo
en este año 2024 tendrá que cubrir más de 10.900 millones de dólares solo de deuda financiera. Y bueno, pues hubo transferencias a Petróleos Mexicanos por casi 143.000 millones de pesos, una cifra que podría haber alcanzado por lo menos a cubrir un 30% más de gasto en salud, nada más para que usted pueda dimensionar la forma en que estamos dejando de gastar también en educación. En materia de política social, haber revisado este informe de finanzas públicas también nos permite conocer que hubo subejercicios. ¿Qué es un subejercicio? Que haya un presupuesto asignado a una dependencia, vamos a suponer que es de 100, y entonces la dependencia, a pesar de que lleva a cabo todos sus proyectos, todo lo que tenía planeado, no se gasta más que 80. Quedaron 20 de subejercicio. Bueno, pues hubo subejercicios en 2 programas, por ejemplo, para primera infancia. 83.7% del gasto en cuidados para primera infancia se dirigió a programas vinculados a la seguridad social de las madres, pero en los programas de atención, por ejemplo, en el cuadro de vacunación y la que se refiere a la atención de los infantes en su primer año de vida, ahí los programas tuvieron un subejercicio. Y en materia de los recursos que la Secretaría de Protección al Medio Ambiente también debiera ejercer año con año, también se presentó un subejercicio y que fue de aproximadamente 2.611 millones de pesos que no se ejercieron en materia de gasto medioambiental. También hubo otro subejercicio, es decir, no se gastó lo que nuestro Congreso de la Unión había autorizado en materia de infraestructura. El gasto de inversión física ejercido en el año 2023 fue de 886.521 millones de pesos, de los cuales no se ejercieron 299.088. Es decir, este subejercicio de 25% también hubiera permitido, pudo haberse transferido, por ejemplo, para cubrir gastos, por ejemplo, de salud o de educación. Y así entonces, bueno, este informe trimestral de finanzas públicas nos permite a nosotros, a los ciudadanos, tener cuentas claras en qué se aplican todos nuestros pagos de impuestos y derechos. Es conveniente que usted mes a mes esté aquí con nosotros en Cuentas Claras, porque con nuestros especialistas y también con su servidor, como fue en esta ocasión, le compartimos las cuentas claras de en qué se están gastando nuestros recursos en el mes a mes y, ¿por qué no?, levantar un poco la voz en razón de que se cumplan los propósitos de cada una de las partidas presupuestales que se anuncia, podrán hacernos tener un mayor progreso, un mayor bienestar y desde luego esperar que haya reciprocidad en términos de lo que entregamos al gobierno en términos de impuestos y derechos y recibir a cambio todas estas promesas de bienestar. Así entonces, bueno, pues esto fue el informe de finanzas públicas, lo más destacable, y aquí estaremos mes a mes también informándole de lo que ocurre en este 2024. Y ahora vamos a una última pausa y al regresar estaremos informándole lo último en finanzas y tecnología.